Buenos días, amada iglesia. Sean todos bienvenidos. Queremos saludar de una manera especial a todas las personas que se están uniendo con nosotros a este servicio cúltico. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Un aplauso para los que se están uniendo con nosotros. Gloria al Señor. Hoy es un día ¿de qué? De bendición. Diga, es un día de bendición. Donde Dios me va a hablar. Diga, Dios me va a hablar. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo le hable a su corazón? Bueno, le vamos a decir cantando, ¿listo? Solo que le voy a animar que no cante, sino va a estar observando mucho una letra de una canción que especialmente ha hablado a mi corazón y hoy se la dedicamos al Espíritu Santo, amén. Vamos a estar muy reflexivos allí con lo que el Señor nos va a hablar. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame,
pedimos en esta mañana como tu iglesia. Queremos, Señor amado, hoy sensibilizarnos, Señor, a la gran necesidad que tenemos como iglesia de que tú nos hables. Señor, sabemos que como iglesia hemos sido redimidos a precio de sangre y hemos sido puestos en este mundo, Señor, para impactar al mundo. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles al propósito para el cual tú nos has llamado. Y ayúdanos, Señor, a tenerte a ti, Señor, como nuestra gran prioridad. Señor, gracias. Háblanos. Si estamos equivocados, si estamos desviados, si nos desenfocamos. Señor amado, si se nos ha olvidado, ¿para qué es que tú nos has llamado, Señor? Te pedimos desde ya perdón, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo que está en este lugar. Dice la palabra que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Amén. Y creemos firmemente que Él está con nosotros y que nosotros hoy vamos a ser de una manera muy especialmente bendecidos como iglesia. En el mes de agosto hemos estado hablando sobre la manifestación de los dones, ¿cierto? En medio de la iglesia. Y pues ya se han venido haciendo algunas predicaciones, algunas enseñanzas que tienen que ver con la manifestación de los dones. Pero le contaba al pastor anoche precisamente que el jueves había estado en el privilegio de dirigir el ayuno y traía una enseñanza, traía un taller especial para hacer el taller de los dones, para identificar los dones. Pero antes de venir de mi casa, el Señor empezó a inquietar mi corazón y cuando inquieta mi corazón digo que Dios me habla porque es muy claro y me dio a entender de que antes que hacer un taller de dones debía de por lo menos conocer o definir en qué consistía cada don, porque muchas veces no los podemos identificar porque no sabemos qué son. Entonces no tenemos un concepto bien claro de lo que consiste cada don. Ese día hicimos esa enseñanza y realmente fue una bendición, aun cuando no los alcanzamos a ver en su totalidad, pero realmente fue una bendición. Y dije, bueno, el domingo el Señor me ha dado el privilegio de predicar, entonces voy a llevar una enseñanza que tenga que ver cómo descubrir los dones del Espíritu Santo. Y ya preparando la temática, el Señor me decía, no, es que todavía no es por ahí. Primero, antes de hacer un taller, antes de conocer el concepto de cada don o talento, es necesario que me conozcan a mí. Que conozcan al Espíritu Santo, que se acerquen al Espíritu Santo, porque realmente es al Espíritu Santo a quien se le atribuyó de la Trinidad. No quiere decir que el Padre y el Hijo no estén enterados del tema, no, Él es supremo y Él sabe cómo capacita a su iglesia para cumplir el llamado que nos ha dado. Pero de una manera puntual se le atribuyó este trabajo al Espíritu Santo, como fue dotar a la iglesia con los dones. Amén, con los ministerios, con los talentos. Entonces, hablar de la obra del Espíritu Santo es muy importante en la iglesia. Hablar de la persona del Espíritu Santo es relevante en la iglesia. Lamentablemente, a veces no hablamos mucho del Espíritu Santo. Hablamos de muchos temas, pero no profundizamos en la persona del Espíritu Santo. Muchas iglesias, iglesias entre comillas, diríamos que sectas, algunos no creen en la personalidad del Espíritu Santo. Algunos atribuyen que Él no es una persona, que solamente el Padre, algunos dicen que solo el Hijo, y no creen en la Trinidad. Pero la Biblia en sobradas parte de las versiones, de las diferentes versiones, nos muestran con mucha claridad que el Espíritu Santo tiene todos los atributos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como es su eternidad, su omnipresencia, su omnisciencia, ¿cierto? Todos los atributos que tiene el Padre y el Hijo los tiene el Espíritu Santo. Y además nos habla en muchas otras porciones sobre lo que es el Espíritu Santo en lo que tiene que ver con el intelecto, con la sensibilidad y con la voluntad.
En varias partes de la porción de la palabra vemos cómo el Espíritu Santo a los discípulos les daba instrucciones muy puntuales, les cambiaba planes. No, allá no vayan todavía, vayan allí. Él era el que daba como la instrucción a los discípulos. Entonces, Él tiene personalidad, amén. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo con nosotros y cada uno con diferentes tareas, pero como persona, amén. Si buscamos un poquito desde dónde empieza a moverse el Espíritu Santo, veremos que desde el segundo versículo del primer capítulo del libro de Génesis, el libro de los inicios, está hablando del Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículo 2, dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ¿de qué? De las aguas. Entonces la Trinidad, algunos le atribuyen solamente al Padre de ser el creador de la tierra, del hombre y de todo lo que usted y yo vemos. Pero realmente sabemos que allí en la Trinidad estuvo presente y vigente en medio de toda la creación, y sabemos cómo se le atribuye al Hijo de Dios como el Verbo poderoso por medio del cual Dios hizo todas las cosas y para Él, amén. Pero el Espíritu Santo está allí moviéndose en medio del caos, ¿cierto? Y teniendo un papel muy relevante, trayendo orden y trayendo belleza y trayendo plenitud a todo lo que nosotros podemos ver. Y me gusta mucho porque en Salmos hay un versículo que el salmista atribuye el poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros buscamos en el hebreo el significado de espíritu, o cómo se escribe espíritu, que es ruach, que es con J al final, ruach, que se puede traducir como viento o aliento, el salmista dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, o sea que ruach, el que le acabo de decir, ¿cierto? El viento o aliento. Dice ahí: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El poder de Dios, al decir la palabra, se activó el poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos en este texto, lo atribuye directamente entonces a la actividad del Espíritu Santo como el aliento de Dios. Y hasta hoy esto no ha cambiado, y es que la unión del poder de la palabra de Dios con el accionar o el poder del Espíritu Santo, entonces viene la acción del poder creador en medio nuestro. Sigue hablando el Señor. Cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, inmediatamente el poder de Dios actúa para que se hagan cosas sobrenaturales en su nombre. Lamentablemente, como les digo, hay muchas sectas que creen que el Espíritu Santo es una influencia o un aire o una energía, y pues la verdad lo desconocen como persona. Pero nosotros creemos en la Trinidad, amén. Ustedes creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra nos muestra al Espíritu Santo hablando, contristándose, entristeciéndose, pero también dando órdenes. Jesús y el Espíritu Santo fueron enviados por el Padre por nosotros, amén. Inicialmente a Jesús para redimirnos del pecado, pero al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo estaría con nosotros. El Señor se ocupó de no dejarnos solos. En Juan 14:26 dice el Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué iba a hacer? Nos iba a enseñar ¿cuáles cosas? Todas las cosas, y recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo como Dios en medio nuestro merece toda nuestra ¿qué? Nuestra honra, amén. Diga: yo debo honrar al Espíritu Santo. A veces no lo hemos honrado, por el contrario, lo hemos deshonrado, lo hemos dejado de lado, no lo hemos reconocido, no le hemos atribuido el poder, no hemos declarado que es Él en nosotros y sobre nosotros. Y muchas veces nos hemos atribuido todas las cosas a nosotros. Por eso
qué bueno que hoy nosotros podamos reflexionar sobre la honra del Espíritu Santo. Es tan importante el Espíritu Santo para Dios, su Espíritu, que el blasfemar contra el Espíritu Santo es el único pecado que no tiene perdón de Dios. Es tan importante que el negar la eficacia del Espíritu Santo, negar su poder y atribuírselo a otro Dios, eso es blasfemar. Ese pecado no tiene perdón de Dios. Recordemos cuando David en el Salmo 51, donde hace toda una oración de penitencia pidiéndole perdón al Señor por su pecado, ¿cierto? Del adulterio, algo que él clama y que lo ve como algo vital para él es su espíritu. Y ahí en el versículo 11 y 12 se lo dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Realmente el salmista sabía que si perdía la obra del Espíritu Santo en lo que tiene que ver con redarguir y convencer de pecado, de justicia y de juicio, él perdería la esperanza de redención. Es el Espíritu Santo quien nos redarguye de pecado, el que nos hace volver a Dios y reconocer nuestra condición de pecado. Amén. Pero también recordemos a Saúl en 1 Samuel 16:14, que Saúl fue un hombre que se fue en contra de la voluntad de Dios, y lo que pasó fue que el Espíritu de Dios se fue y él quedó a expensas de un espíritu malo. Ahí lo dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. En Isaías 63:10 hay también una parte donde Dios habla de manera contundente a ese pueblo de Israel obstinado, pecador, que no se arrepentía, y un juicio llegó sobre ellos. Dice ahí: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces, recordemos un poquito más allá en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? También no le fue nada bien, ¿cierto? Lamentablemente rehusaron arrepentirse y admitir que ellos habían mentido contra el Espíritu Santo y cayeron allí fulminantes, ¿cierto? Muertos quedaron. Entonces, yo creo que nosotros como iglesia hoy sí tenemos una invitación muy especial, y es cuidar muchísimo nuestra relación con el Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con nuestra santidad, y eso tiene que ver con relación, y eso tiene que ver con tener experiencia con Dios Espíritu Santo. Él está con nosotros y lo que quiere es hacer una cantidad de funciones que se legaron a él y que es para nosotros como su iglesia. Pero ¿cómo vamos a poder entenderlo si no tenemos amistad con el Espíritu Santo? Necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos entender que si nosotros apostatamos o negamos o abandonamos la fe, realmente hay un texto bíblico en Hebreos 10, 26 al 31, que me gustaría que lo leyéramos juntos. Por eso el autor de Hebreos lo ve tan importante y tan relevante para que usted y yo podamos darle importancia a la presencia de Dios y del Espíritu Santo en medio de nosotros. Allí lo dice, leámoslo juntos. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere ¿cómo? Eso era lo que estaba establecido en la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta ¿a quién? Al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Diga conmigo: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces necesitamos ser
muy cuidadosos en nuestra relación con Dios, en el conocimiento y en la experiencia que usted y yo ya tenemos del Evangelio, de la palabra. Pero hay una promesa que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. ¿Qué fue lo que les prometió? Dígale a su vecino, hermano, pongamos cuidado qué le prometió el Señor Jesús a sus discípulos y hoy a nosotros. Dígaselo. Dígale, porque esa promesa que le dio a sus discípulos nos la está dando a nosotros hoy. Amén. Vamos a leer juntos. A mí me gusta que me acompañen en la lectura. No me gusta hablar sola. Vamos a leer unos textos bíblicos que hablan sobre la promesa, que es una promesa que tiene una cantidad de garantías, múltiples garantías. Por eso le vamos a poner mucho cuidado. Leámoslo juntos. Juan 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. ¿Os conviene que qué? Que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿quién es Él? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 14, si me amáis, léalo conmigo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora, ¿dónde mora? En nosotros. ¿Y estará con quién? Con nosotros. Amén. Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿Él qué hará? Os guiará. ¿A qué? A toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Hechos 1, versículo 4, 5 y 8. Estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero diga conmigo fuerte: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Era necesario la promesa de nuestro Dios para que los discípulos pudieran continuar la obra del Señor Jesucristo. Solos no lo iban a lograr. Solos no lo vamos a lograr. En su momento no lo podían hacer. Hoy no lo podemos hacer. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro de manera particular y personal, y como iglesia. Necesitamos que como iglesia nos movamos en los dones del Espíritu Santo, que los ministerios sean ministerios dados por Dios para edificación de su iglesia. Todos fuimos llamados para ser canales de bendición en ese lugar. El Señor Jesucristo, yo veo que es tan importante la presencia del Espíritu Santo, lo ve tan relevante que les dice: por favor, no vayan a empezar a predicar antes de que ustedes sean ¿qué? Revestidos del Espíritu Santo. Era muy importante. Él sabía, él había confrontado el mundo, él había ejercido un ministerio, él sabía ante quién se estaba enfrentando, y por eso les dijo: asegúrense que antes de que ustedes vayan a ejercer la gran comisión, estén vestidos del Espíritu Santo, porque solos no lo van a ¿qué? No lo van a lograr. Necesitan recibir ese poder de lo alto. Esa tarea que cumpliría el Espíritu Santo lo haría a través de nosotros. Entonces, solamente así podrían tener esa garantía de poder
cumplir o ejecutar la misión que el Señor les había dado. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué esa promesa que Dios les dio, que tiene tantas múltiples garantías, por qué era tan importante del Señor Jesucristo que ellos tuvieran ese revestimiento del Espíritu Santo? Lo primero es que los discípulos tendrían un consolador permanente. ¿Tendrían qué? Un consolador permanente, o sea, todos los días, ¿cierto? Llevar el evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra, como se lo había dicho a ellos, era una tarea que implicaba enfrentar el mismo poder del reino de las tinieblas. Por eso el Señor Jesús dijo: yo voy a rogarle al Padre para que les dé otro consolador, porque ustedes solos no lo van a poder hacer. De seguro, la ejecución de la gran comisión para los discípulos le representó a ellos soledad, le representó incertidumbre por todo lo que ellos tenían que enfrentar. Y llevándolo un poco a la práctica, nosotros sabemos y entendemos, los que estamos ejerciendo el ministerio, sabemos que muchas veces vamos a tener que sufrir algunas circunstancias que nos van a restar las fuerzas, que creemos que no vale la pena seguir, que es mucho el esfuerzo y poco el reconocimiento, o el fruto más bien, que como que solo no lo podemos hacer. Y qué bueno cuando nosotros entendemos que en medio de la ejecución de la gran comisión o de seguir a Cristo, el Señor mismo dijo que nosotros teníamos que morir cada día. Y cuando Él dijo: si alguno quiere seguir en pos de mí, ¿qué? Niéguese, ¿qué? Niéguese a sí mismo todos los días, ¿cierto? Tome su cruz. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una cruz por llevar. Y cuando Él habla de la cruz, habla de morir. Y pues a nosotros no nos gusta mucho morir. Y yo lo hablo de manera personal, no nos gusta mucho morir. Entonces es necesario que entendamos que muchas veces vamos a necesitar a alguien que nos dé una palabra de fortaleza, alguien que nos anime, alguien que nos levante, alguien que nos diga: ánimo, ahí voy con usted, ¿cierto? El Espíritu Santo, como nuestro Paracleto, está ahí dándonos hurra, hurra, hurra. Usted puede, ahí vamos, usted lo puede, usted está capacitado, usted está dotado para lograrlo. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Vamos a tener oposición espiritual? Amados, vamos a tener oposición espiritual. Cuando ustedes y yo decidimos seguir a Cristo y más servirle en el ministerio, estamos en medio de un conflicto espiritual. Dos reinos están peleando por usted y por mí. Uno para que le sirvamos, pero el otro para que no le sirvamos. Entonces estamos en una confrontación espiritual. Y el Señor mismo dijo que nosotros lo íbamos a sufrir. Íbamos a sufrir penalidades como las que sufrió el Señor Jesús para que pudiéramos disfrutar de su gloria. Así lo dice la palabra de Dios. Cuando yo tengo oposición, porque la he tenido muchas veces, y algunas personas nos vemos un poco afectados cuando a los nuevos líderes, por situaciones que se presentan y los veo tan acomplejados, yo vuelvo y hago un poquito, echo el caseo un poquito para atrás, como era que yo me sentía antes. Y definitivamente yo muchas veces estuve con la intención de tirar, ¿qué? La toalla. Yo decía: no, esto no es para mí. No, eso es mucho aguantar. No, pero sí, aterrado de cosas que ocurren. Pero con el tiempo, aun cuando me duele, me sigue doliendo, porque sigo siendo humana, de carne y hueso, ya veo las cosas desde otra óptica. Ya las veo desde el punto de vista de la parte de la formación, del trato de Dios, de tomar forma de hijos, porque usted y yo tenemos que tomar forma de hijos. Si usted y yo le queremos servir al Señor, tenemos que tomar forma de hijos, y eso nos va a doler. Eso nos va a doler porque tenemos que morir a muchas cosas. Tenemos que entender que hay muchas cosas que sí son oposición satánica, pero también muchas cosas es que Dios las permite, porque son tratos. Hay momentos en que el Señor nos dice: saquen una hoja, tiempo de evaluación de todo que han estado escuchando por tanto tiempo, por tantos meses, por tanto año. Tocó mirar a ver qué de lo que aprendieron lo van a poner. ¿Por qué? Eso nos pasa, y yo creo que hasta que estemos en esta tierra.
El Señor va a seguir tratando con nosotros. El Señor va a seguir dándonos lecciones de vida. En unos vamos a salir aprobados, en otros vamos a salir, ¿qué? Rajados, ¿cierto? Vamos a tener que volver a presentar la evaluación y volver a hacer el curso para poder, ¿qué? Ser aprobados por el Señor. Entonces, mis amados, vamos a tener oposición, vamos a tener oposición. Vamos a tener pérdidas, vamos a tener pérdidas. Vamos a perder amigos, vamos a perder cosas que teníamos y ya no las disfrutamos. Vamos a perder descansos, privilegios, compartir en familia. Vamos a perder horas de sueño, estudiar mucho. En estos días mi esposo me decía, no, pero es que tú no paras. Yo le dije, pero es que nos toca estudiar, nos toca. No podemos perder el tiempo. Se termina una cosa y seguimos con otra. Y al salir una hermana también me decía, hermana, acuérdate que el lunes es su día de descanso. Hermana, no, en el Evangelio uno no puede tener días de descanso. Todos los días tenemos que estar dispuestos porque todos los días hay ¿qué? Necesidades, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están conmigo? Todos los días estamos necesitados. Denle un aplauso al Señor por el privilegio del llamado. Entonces, mis amados, debemos entender que el Espíritu Santo tiene el poder de consolarnos, de fortalecernos, de levantarnos, de animarnos, ¿cierto? En circunstancias difíciles, en ese proceso de llevar el Evangelio. En estos días yo escuchaba un testimonio de una misionera, se me olvida el nombre en este momento, que ha estado muy enferma y lleva muchos años, María Luisa. Lleva muchos años en Marruecos y es una mujer que es adulta y en estos últimos tiempos ha estado muy enferma. Y algo que nos dicen que oremos mucho por ella es porque ella está sola. Allá donde está no tiene quien le pase un vaso con agua. Pero ¿ustedes creen que el Señor eso lo permite? No, yo sé que no. Primero tiene al Espíritu Santo que está con ella. Y segundo, va a usar ángeles al servicio de ella, porque así Dios lo ha prometido. Dios hace lo que tiene que hacer, pero Él cumple sus promesas para con nosotros. Pero me parece muy difícil. Yo digo, una persona que no tenga a alguien que le diga, no, venga, espere, yo oro por usted, venga, anímese, venga, yo le hago una agüita que ya mañana se levanta un poco mejor. Es complicado, ¿cierto? Nosotros sí estamos enseñados pues que alguien esté ahí como dándonos ese ánimo. Entonces, es por eso que nosotros como iglesia no podemos olvidar, mis amados, que si nosotros queremos cumplir con la gran comisión, debemos depender absolutamente del Espíritu Santo. Sin esa dependencia del Espíritu Santo, no vamos a poder dar un fruto. Él es nuestro amigo fiel. ¿Quién le gustan los amigos fieles? Nos gustan los amigos fieles. El Espíritu Santo es el único que no nos falla. El resto, todos podemos en un momento por cualquier circunstancia que ni siquiera esté dentro de nuestro propósito, fallarle a una persona, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo no. Él va a estar ahí siempre. Y lo segundo, ¿por qué era tan importante y por qué el Señor Jesús consideraba que era importante que sus discípulos tuvieran al Espíritu Santo y ese revestimiento? Es porque tendrían la garantía para enseñar la verdad y confrontar la mentira. En su tarea, los discípulos tenían que llevar el poderoso mensaje de transformación que se llama el Evangelio de Cristo. ¿Y a quién se lo tenía que llevar? A un mundo oscuro, un mundo muy hostil, un mundo donde se mueven muchas filosofías huecas, mucho engaño, mucha sutileza para tergiversar el mensaje de salvación y se mueve mucha mentira, mucho engaño. ¿Y quién era el que le podía ayudar a los discípulos? El Espíritu Santo, ¿cierto? Necesitaban de alguien que pudiera ver más allá de la percepción humana. Solo la presencia del Espíritu Santo en la vida de los discípulos podía irradiar esa luz en medio de tanta oscuridad. Por eso la palabra lo leímos hace un momentico, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Como sus discípulos hoy, no podemos
olvidar que llevar el evangelio, el mensaje de Cristo, ese mensaje transformador del evangelio, necesitamos la presencia de su Espíritu porque hay oscuridad en medio nuestro. Hay oscuridad, ¿cierto? Hay mucho engaño, hay mucha mentira. Y nuestro mensaje será muy contundente en la medida que usted y yo dependamos absolutamente del Espíritu Santo. ¿Necesitamos sabiduría? Necesitamos sabiduría en medio de este mundo, necesitamos sabiduría, necesitamos revelación, que esos son manifestaciones del Espíritu Santo, dones. Necesitamos ciencia, necesitamos que el Señor nos haga ver más allá de lo que nuestros ojos normales pueden ver. Hay muchas cosas que se mueven en el mundo espiritual que nosotros no las alcanzamos a ver, pero que el Espíritu Santo sí está dispuesto a revelarla, ¿cierto? A nuestros corazones. Entonces necesitamos discernimiento de espíritus, claro que sí, que ese es otro don del Espíritu Santo. Necesitamos qué se está moviendo en torno nuestro. ¿Se está moviendo Dios o se está moviendo Satanás? Muchas veces, como dice la palabra, el enemigo se ha vestido como ángel de luz y ha engañado aún hasta los escogidos, así dice la palabra. ¿Por qué? Porque no hemos estado sintonizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a advertir del peligro. El Espíritu Santo siempre va a estar con ese semáforo en rojo. Ojo, por ahí no es, cuidado, allá no entre, con esa persona no, cuidado con ese negocio, ojo con esa decisión que está tomando. Pero nosotros estamos distraídos, estamos en otra cosa y no hemos tenido la suficiente sensibilidad con el Espíritu Santo y por eso a veces hemos errado, nos hemos equivocado. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a estar en la verdad, ¿cierto? Que nos muestre la verdad. Pero hay una tercera cosa y es que tenían la garantía con el Espíritu Santo de saber lo que habría de venir. De saber lo que ¿qué? Asumir el reto de la expansión del evangelio en los comienzos era una tarea netamente espiritual. Necesitaban al Consolador, necesitaban una guía, alguien que les permitiera ver la perspectiva, no solamente del presente, sino la perspectiva de lo que venía, de los tiempos, ¿cierto? Como dice, de los sazones, entender claramente el presente, pero también el futuro. Y esto lo podían ver por medio del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo dio una de sus funciones del Espíritu Santo es que nos revelaría la verdad, ¿cierto? Y también que nos haría saber todas las cosas que habrían de venir. Ahí lo leímos al principio. Entonces existe hoy al interior de la iglesia la tendencia de olvidar esta gran promesa, lamentablemente, que para nosotros entendamos que es vital para nosotros que para la expansión del evangelio en sus comienzos era necesario el conocimiento y la sensibilidad de la voz del Espíritu Santo. Debemos tener en claro que si queremos cumplir la tarea, esa tarea que el Señor nos dio de llevar el evangelio con responsabilidad, debemos depender de la guía del Espíritu Santo y no solo de las estrategias nuestras, de nuestros conocimientos, del consejo de un conocido o de una persona que ha tenido cierta experiencia. No. Es más entender que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero hay un cuarto motivo y es que ellos tendrían empoderamiento para ser efectivos testigos de Cristo. Vuelvo y lo digo, tendrían empoderamiento para ser efectivos testigos de Cristo. Ya leímos Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿cierto? Donde dice la palabra que recibiremos poder para que seamos sus testigos. El jueves predicaba mi hermana Yolima, y hablaba sobre el ser testigo. Y el testigo lo que hace es contar de lo que ha visto o de lo que ha oído. ¿Cierto? Nosotros tenemos que contar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. La pregunta sería, ¿qué hemos visto de parte del Señor que podemos ir a contarlo a otros? ¿Qué hemos oído de la manifestación y la sobrenaturalidad de Dios para contarle a otras personas? Entonces el Señor Jesucristo,
cuando dejó al Espíritu Santo, el Señor sabía lo que implicaba ser un testigo. Él sabía lo que implicaba ser una persona que contaba o daba testimonio. Y ser testigo es sinónimo de ser revestidos con la presencia del Espíritu Santo para poder actuar en medio de un mundo que, como les decía, es una confrontación espiritual. ¿Por qué? Porque es allí donde usted y yo vamos a ser testigos de cómo las cadenas se rompen por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí hemos visto? Claro, hemos visto cómo muchos han sido libres de la opresión, ¿cierto? Libres de maldiciones, libres de vicios, libres de pecados. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender que es ese poder que tenemos como discípulos para confrontar el reino del enemigo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo lo que hace es distraernos a nosotros como iglesia. Y él empieza a crear una cantidad de ambientes y de situaciones que en cambio de estar pendientes y muy concentrados en el llamado, nos distraemos en otras cosas que carecen de toda importancia. Pero el Señor nos ha llamado a nosotros a entender que somos revestidos de poder para ir y traer libertad a las personas, para abrir cárceles, para que vendas se caigan, ¿cierto? Para que muchos procedan al arrepentimiento, para que muchos cautivos por Satanás y por sus huestes sean libres de toda opresión. Para eso es que está la iglesia. Pero lamentablemente el enemigo, entre más ocupados y entre más distraídos nos tengan, pues mucho mejor para él, porque no vamos a ser contundentes con el mensaje que el Señor nos ha llamado a llevar. Entonces, con este empoderamiento que habían recibido sus discípulos, ellos estaban llamados a ir a sanar enfermos, a ir a resucitar muertos, tenían que mostrarle el camino que debía de seguir los que se habían distraído o se habían perdido o se habían desorientado. Debían abrir cárceles de opresión, debían de someter reinos y potestades bajo el señorío de Cristo. Ellos necesitaban ese empoderamiento. Por eso nosotros hoy tenemos que, como los discípulos, empezarnos a mover en esa sobrenaturalidad del Señor. Y yo creo que esta temática que estamos manejando no la debemos ver como una enseñanza más, sino debe ser un desafío para todos nosotros como iglesia y todos los que nos están siguiendo en esta mañana, para que digamos, bueno, ¿qué es lo que yo fui llamado a hacer? ¿A qué fue que el Señor me trajo a esta tierra? ¿Para qué es que soy parte de un cuerpo de Cristo? ¿Qué es eso que Dios me dotó o me dio y me empoderó para ir a hacer y que no lo estoy haciendo? Es necesario que nosotros seamos muy, muy reflexivos, porque así fue como los discípulos establecieron el reino de Dios en la tierra. Y ustedes y yo en este tiempo somos los llamados a establecer el reino de Dios con todo su poder y sus manifestaciones en este tiempo. Amén. Necesitamos dale un aplauso al Señor. Como iglesia necesitamos actuar para traer el reino de Dios a esta tierra. El Señor Jesucristo les dijo que no comenzaran el ministerio hasta estar seguros de esta poderosa y maravillosa presencia del Espíritu Santo. Tal vez el olvido, digo yo, o el desconocimiento, porque también puede ser por falta de conocimiento, ¿cierto? Puede ser el olvido o desconocimiento de esta vital recomendación ha hecho que la iglesia en este tiempo sea una iglesia que es demasiado frágil. Y es intrascendente, se quiebra con nada, nos cargamos con todo, peleamos con todo mundo, andamos en todo pero menos en lo que Dios nos ha llamado. Y creo que Dios nos ha llamado a enfocarnos en lo que realmente es ¿qué? Importante, amén. Necesitamos enfocarnos en lo que realmente es importante. El enemigo quiere distraernos, pero nosotros tenemos que tener esa sabiduría especial de parte del Señor. Entonces necesitamos avanzar. Cualquiera que quiera o esté dispuesto a ser usado en el ejercicio del ministerio tendrá que ser lleno de la presencia del Espíritu Santo como algo vital y prioritario. Por eso digo, en este tiempo que estamos trabajando lo de los dones, mis amados, antes que llenar con los alumnos, que yo estoy dictando liderazgo en este nivel, y yo les hice hacer un taller.
Y yo escuchaba los resultados de algunos y yo decía, a mí se me dará como la impresión que no lo hicieron bien como toca. Porque esos talleres son muy dados a la realidad. Y cuando nos dan los resultados uno dice, sí, definitivamente ese es. Uno está muy seguro de los resultados. Y lo que yo les he dicho es, vuélvanlo a hacer. Háganlo con más detenimiento. Háganlo, ojalá, sin el teléfono. Háganlo, ojalá, orando. Porque es necesario orar para que el Espíritu Santo nos muestre, nos revele esos dones que Él nos dio. Si Él nos los dio, pues ¿quién mejor que Él que nos los haga ver, ¿cierto? Que nosotros los podamos identificar con facilidad. Entonces yo le decía, vuélvalo a hacer, repita la operación. Hágalo sin distracción y ojalá en oración. Y yo sé que los resultados van a cambiar. Entonces, es como yo les digo, más que hacer un taller, más que identificar nuestros dones, necesitamos ir a la fuente donde fue la iglesia del primer siglo, que fue el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Ellos se movían en la sobrenaturalidad del Espíritu Santo. Por eso fue una iglesia que trascendió, que hasta hoy seguimos hablando de la iglesia primitiva, por todo lo que el Espíritu Santo hizo en medio de la iglesia. Y ya terminando, hoy, mis amados, tenemos un llamado del Espíritu Santo para empoderarnos hoy. Diga conmigo, tengo un llamado del Espíritu Santo para empoderarme hoy. La llegada del Espíritu Santo a los discípulos los empoderó. Empoderó a los discípulos del Señor Jesucristo para la predicación del Evangelio, cosa que hicieron con demostraciones de poder. Recordemos, debemos traer la manifestación sobrenatural de Dios en este tiempo. A veces pensamos que eso eran cosas del pasado, sí, que esos son tiempos bíblicos. No, nosotros tenemos que seguir moviéndonos en la sobrenaturalidad del Espíritu Santo para que muchas personas resucitemos muertos espirituales, pero también muertos ¿qué? Físicos. Usted y yo lo podemos hacer. Dios nos dio esa autoridad, pero nosotros no lo creemos. Nos dijimos, no, hasta allá tampoco, ¿cierto? Pero el Señor dijo, Él dijo que haríamos cosas ¿qué? Mayores que las que Él hizo, ¿cierto? Porque Él iba al Padre. Entonces, mis amados, eso debemos de creerlo en nuestra práctica. Nosotros debemos traer la sobrenaturalidad de Dios en este tiempo. Cuando usted y yo invitemos a alguien aquí a la iglesia, le digamos que algo sobrenatural va a pasar en este lugar. Amén. Y que cuando esa persona venga, vea de manera asombrosa la manifestación del Espíritu Santo en medio de nosotros. Amén. Entonces debemos pensar que cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, que eso va a ser posible con el empoderamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Sabemos que todos los gentiles fueron injertados, ¿cierto? Allá en ese Israel, somos ese pueblo Israel espiritual, como se dice. ¿Por qué? Porque el Señor demostró a sus discípulos que no había acepción de personas. Se abrió la posibilidad de que los gentiles reconocieran a Jesús, que se arrepintieran y que fueran investidos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy por hoy, este revestimiento del Espíritu Santo es para todos. Amén. Diga, yo también estoy invitado. Créalo. El Espíritu Santo lo quiere investir de poder, de autoridad. Lo quiere capacitar para hacer una obra sobrenatural en este lugar donde Dios lo puso. Entonces, qué bueno que podamos apersonarnos de esas promesas. La importancia del Señor Espíritu Santo la seguimos evidenciando hoy. Hoy podemos decir que necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos limpia, ¿cierto? Para convertirnos en su morada. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Ahora depende de nosotros si queremos darle libertad al Espíritu Santo para que Él se mueva en nosotros. Porque nosotros a veces somos los que trancamos esa obra sobrenatural del Espíritu Santo. No le damos libertad y Él pues nos da libertad para elegir. En Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, vemos esa promesa que se vivió
¿cierto? En Isaías 61, que fue una promesa para el Señor Jesucristo, que el Espíritu de Dios estaría sobre él para hacer una cantidad de señales y prodigios. Después se cumple, 700 años atrás, se cumple en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo allá en el aposento, llegan y le pasan los pergaminos y él lo que hace es leer esa profecía. Y dice, esa profecía se cumplió en mí hoy. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos ¿qué? Serán liberados, que los ciegos ¿qué van a hacer? Van a ver, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Ese es el mensaje que usted y yo debemos llevar al mundo que no tiene esperanza. Y esta promesa que se cumplió en el Señor Jesucristo nos la heredó, porque nos pasó esa promesa del Espíritu Santo en nosotros. Por eso usted y yo tenemos una comisión. Ninguno de los que estamos acá estamos fuera de ese llamado, de esa invitación. En Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, me gustaría que me acompañara a leerlo. Marcos 16, 15 al 18. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, diga conmigo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Para quién es esa invitación? Diga, para mí. Eso que estoy leyendo o que leímos es para cada uno de ustedes y es para mi vida. El Señor nos dio autoridad. Y hace como 15 días tuve el privilegio de predicar y hablaba sobre una llave que usted y yo tenemos para traer bendición a nuestra vida y donde quiera que usted vayamos, y es la autoridad. Dios nos dio autoridad. Amén. Estamos respaldados por la fuente de toda autoridad, el Señor Jesucristo. Entonces, esa invitación es para usted y es para mí. ¿Cómo la vamos a lograr? En el poder del Espíritu Santo. Hoy estamos hablando del Señor Espíritu Santo, ¿cierto? Usted y yo somos empoderados y capacitados en ese revestimiento del Espíritu Santo que ya hablamos. Ese poder que se manifestará, ese actuar del Espíritu Santo en medio de este tiempo, el Señor lo va a hacer es a través de su vida y a través de mi vida. Amén. Entonces el Señor nos ha dado diversidad de dones y solamente quiero nombrarlos porque no es tema de hoy. Dones para que usted lo escuche y pueda decir, bueno, ¿cuál de esos tengo yo? ¿Cierto? Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia, palabra de sabiduría, fe, dones de sanidad, milagros, discernimiento de espíritus, diversas lenguas, interpretación de lenguas, apóstoles, ayuda, administración, evangelista, pastores, maestros. ¿Hay diversidad? Diversidad. Y seguramente hay más. Esos dones están en usted y están en mí. Por lo menos uno lo tiene cada uno. Eso dice la palabra. Por lo menos uno. Entonces, hoy es una mañana donde nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué fue lo que el Señor me dio? Yo debo buscar la oportunidad para servir en el cuerpo de Cristo y poder identificar ese don o esos dones que el Señor me ha dado y poder ser productivo. En 1 de Pedro 4:10 nos anima. 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno, quiere decir, cada uno de ustedes y yo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Recuerden que ministrar es servir, ¿cierto? Ministrelo a otros como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Mis amados, los tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos muy difíciles. La maldad ha aumentado. Amén. Muy difícil. Por eso es necesario que usted y yo, como iglesia de Cristo, nos volvamos a la fuente, donde esa fuente a la que dependió todo el tiempo la iglesia primitiva.
esa fuente, el empoderamiento, la presencia del Señor Espíritu Santo, Dios en medio de nosotros. Solo una vida fundamentada, direccionada por el Espíritu Santo va a poder sostenerse en este tiempo en el ministerio. Solamente si usted y yo tenemos una íntima comunión con el Espíritu Santo, vamos a poder sostenernos, vamos a poder confrontar el reino de las tinieblas, vamos a poder conducir a libertad a muchos oprimidos por el diablo, sabiendo que Dios nos ha empoderado con suficientes recursos y estrategias. Tenemos su nombre, ¿cierto? Tenemos la palabra de Dios. Esa palabra que usted y yo hablamos no es palabra nuestra, es palabra de Dios, es poder de Dios en acción. Tenemos al Espíritu Santo, al que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Está con usted y está conmigo. Tenemos armas espirituales tremendas, como lo describe en 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios, para destrucción ¿de qué? Fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, mis amados, ustedes y yo no estamos desprovistos para vencer, somos más que vencedores. El Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Les animo a que se pongan en pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú en esta mañana hablando a tu iglesia. Gracias, mi Rey Celestial, porque somos verdaderamente privilegiados, Señor. Somos muy privilegiados de tenerte a ti, Señor Espíritu Santo. Pero hoy, Señor, aprovechamos la oportunidad para pedirte perdón. Señor, si nosotros hemos descuidado nuestra relación contigo, si de pronto hemos pensado que eres menos importante que el Padre y que el Hijo, perdónanos, Señor, cuando hemos desaprovechado ese poder sobrenatural en nuestra vida para conquistar, para avanzar, para prevalecer, para ser un instrumento de bendición en tus manos. Perdónanos, Señor, cuando hemos desconocido, Señor, las cantidades de herramientas poderosas y sobrenaturales que tú, Señor amado, nos has dado y que estás dispuesto a respaldarnos, Señor, porque estás con nosotros. Señor Espíritu Santo, tú que resucitaste al Señor Jesucristo, Señor del cielo, la palabra dice que también nos resucitará a nosotros como creyentes con tu poder. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor precioso, que tú estás dispuesto a vivificar nuestros cuerpos mortales, Señor, por tu Espíritu que está morando en nosotros. Ayúdanos, necesitamos ese avivamiento. Dígale ahí al Espíritu Santo: Señor, yo necesito que avives el fuego de tu Espíritu en mí. Dígale: Señor, yo necesito que me renueves en tus fuerzas, que me des una visión, Señor amado, amplia de lo que tú quieres en mi vida, en mi casa, en mi familia, en la sociedad, en la iglesia, en donde yo esté, Señor, que me pueda mover en esa sobrenaturalidad tuya, Señor. Padre Santo, hoy te pedimos, Señor, que nos colmes de tu fuerza, Señor. Ese espíritu tuyo, Señor amado, sea fuerte y vigente en nuestra vida, Señor. Hoy te damos libertad. Dígale al Espíritu Santo: yo te doy libertad para que actúes en mí. Señor, voy a poner de mi parte para identificar eso que tú me has dado, Señor, y hacer lo que yo debo hacer, y tú harás, Señor, lo sobrenatural. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz. Dígale: Señor, dame sensibilidad, que yo pueda escuchar tus advertencias, tu direccionamiento, tus enseñanzas, tus revelaciones, Señor, que las pueda entender, que las pueda escuchar, que las pueda comprender y sobre todo que las pueda poner por obra, Señor. Diga: Señor, dame sabiduría. Necesitamos esa sabiduría que proviene de ti para discernir los tiempos, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Dígale al Señor: declaramos que somos una iglesia, que nos moveremos en la sobrenaturalidad del Espíritu Santo. Amén y amén. Un aplauso fuerte para el Señor.